A carré. Moins B carré. Moins B carré, ok. Ça va, tu peux y aller. Alors, Anis, qu'est-ce qui se passe avec les divisions ici? Non, mais c'est un bon début, ça. 1, 2. Ok, ça fait le petit chapeau, c'est très bien. Ahmed? 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 Bienvenidos al primer cine aparte del año. Gracias por darle otra vez clic al enlace. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones, del descanso. Les vuelvo a desear lo mejor para este 2020 que comienza. Y hablando ya en términos de cine, diciembre suele ser un mes flojo porque los distribuidores no quieren correr el riesgo de que sus estrenos pasen desapercibidos en medio de las vacaciones. En cambio, enero, el mes en el que estamos, suele ser un buen mes porque comienzan a estrenarse las películas nominadas para las distintas entregas de premios y también porque siguen estrenándose las películas premiadas en los festivales del año anterior, y este es el caso de la película de la que quiero hablar hoy a propósito de su llegada a salas. Se llama El joven Ahmed, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardin, quienes obtuvieron el premio a Mejor Dirección por esta película en el pasado Festival de Cannes. Por cierto, esta película también fue la que inauguró el pasado Festival de Morelia y fue el propio Luc Dardin quien estuvo aquí para presentarla. Los Dardin son un par de hermanos belgas que producen, escriben y dirigen todas sus películas, un caso semejante al de los Coen, aunque su cine es muy distinto. El cine de los Dardin está muy influido por el estilo, la estética documental. Ellos, de hecho, comenzaron en los 70 filmando documentales y, por lo tanto, su cine de ficción, al apegarse a la estética del documental, genera en el espectador la sensación de estar siguiendo sus acciones muy de cerca, en situaciones cotidianas. También es muy propio del cine de estos directores tener personajes que son personas, valga la redundancia, en desventaja social, económica o marginadas por alguna razón dentro de la sociedad en la que viven. También es a causa del estilo documental que en el cine de los Dardin nosotros observamos la lucha de estos personajes y adivinamos cuál es su estado de ánimo a partir de sus acciones, no tanto a partir de largos diálogos expositivos, y no se nos presenta su pasado en recursos como flashbacks, etc. Es a partir de lo que estamos viendo en ese momento. Y menciono todo esto antes de hablar propiamente del joven Ahmed, porque este estilo está presente en esta película, pero creo que con resultados menos poderosos que en películas anteriores de estos directores. La razón de esto es que el tema que aborda la película, del que ya hablaré en un minuto, y además también el arco del personaje y las transformaciones por las que atraviesa. Creo que todo esto son aspectos que ocurren más en el ámbito de las ideas, de las creencias, incluso de las emociones, más que en el ámbito de las acciones. Y por lo tanto, la distancia que impone el estilo documental no alcanza a ser suficiente para desarrollar el tema. ¿Cuál es este tema? Es la radicalización religiosa, en concreto la islámica. Esta película narra la historia de un niño casi entrando a la adolescencia, es el joven Ahmed del título, que vive en una pequeña comunidad belga y que por lo menos al principio de la película está infatuado con la figura y con las ideas de un islamista radical, de un joven mayor que él, y esto también explica que lo admire tanto, un joven mayor que él que le ha inculcado ideas extremas sobre la pureza, o más bien sobre la impureza de las situaciones y de las personas que tiene a su alrededor. Por esta razón, Ahmed se ha alejado de su madre, le reprocha el hecho de que beba alcohol, se ha alejado de su hermana, a quien le reprocha cómo se viste. En general, rechaza a las mujeres y rechaza tener trato con ellas con base en una interpretación extrema del Corán que le ha impartido el joven radical. A lo largo de la película, Ahmed va a intentar acciones que van a poner en peligro la integridad de quienes lo rodean. De hecho, cuando comienza la película ya intentó algo grave. Y también, a lo largo de la película, distintas personas, entre ellas su familia, van a intentar detener el proceso de radicalización. Los Dardin han dicho que no querían tratar este tema como se hace en la mayoría de las películas, que es teniendo protagonistas ya adultos, cuando generalmente es demasiado tarde porque quizá ya han cometido algún acto extremo. Al hacerlo desde el punto de vista de un niño, dicen ellos, estoy citándolos, ellos podían explorar qué sucede cuando en una mente aún no se tiene un esquema de valores muy consolidado y en cambio sí hay todavía un apego emocional, por ejemplo, a la madre. Como se verá en la película,
es justo la edad de Ahmed lo que abre la posibilidad de detener la radicalización. ¿Cuál es el camino que al final va a tomar este joven protagonista? Esto se resuelve en la última secuencia y les toca a ustedes descubrirlo y debatirlo. Es totalmente comprensible y loable la intención de estos directores de explorar el tema desde un lado que no exija juicios morales, es decir, solamente siguiendo las acciones de un niño tentado por la radicalización religiosa y sobre todo atraído por la figura de un joven mayor, atraído en términos de ideas. Quizá les representa una figura paterna, no lo sabemos. Supongo que los Dardenne querían evitar hablar de alguien ya radicalizado porque en alguna medida esto implicaría hablar de un terrorista y esto a su vez complicaría la relación entre el espectador y entre el personaje. Se saldría de la línea del cine de estos directores en tanto ellos suelen pedirle al espectador que tengan empatía hacia los personajes. Si se presentara al protagonista como víctima de una ideología, esto podría interpretarse como una justificación del terrorismo. O quizá en otros sentidos habría riesgo de que la película involuntariamente propiciara la islamofobia y no están los tiempos para esto, mucho menos ahora que vuelven a haber tensiones con el Medio Oriente, aunque por supuesto la situación actual por la que atravesamos en estos días no podía preverse cuando se filmó la película ni cuando se estrenó. Vuelvo a lo que decía al inicio, que es que aunque la historia que narran los Dardenne presenta un buen ángulo para hablar de un tema del que se ha hablado mucho, creo que esta vez el estilo documental no es suficiente para explorar lo que sucede al interior de la cabeza del joven Ahmed. Es verdad que varias secuencias generan suspenso psicológico, en tanto no sabemos si el chico está fingiendo frente a los demás, fingiendo haber dejado atrás a su tutor, como sucede muchas veces cuando alguien está en proceso de ser convertido en una ideología. Aún así creo que son secuencias aisladas y que no alcanzan a dar un retrato final sobre los procesos internos de Ahmed. Dicho esto, creo que es una película que por supuesto vale la pena verse, sean ustedes o no seguidores de los Dardenne, quizá no es su mejor película, pero da para discutir, por ejemplo, las posibilidades del cine documental o del estilo documental en el retrato de procesos psicológicos. ¿Lo consiguieron en esta película los Dardenne? ¿Ustedes cuál creen que va a ser el destino del joven Ahmed a partir de lo que ven en la secuencia final? Creo que este es un buen pequeño debate que puede servir para inaugurar este año de cine. El joven Ahmed está en cartelera. Otras películas de los hermanos Dardenne pueden verse en filminlatino.mx y yo los invito a que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.